El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, estamos en nuestra clase número 23 de física. Recordemos que el martes pasado no tuvimos clase debido a que fue feriado, ¿sí? Como a las personas que han estado constantemente asistiendo les había comentado que solamente nos faltaba la parte de Tierra y Universo para terminar el plan común y después empezar con el electivo. Obviamente yo le voy a estar avisando sobre esto, pero nos falta solo esta unidad, que es todo lo que compete Tierra y Universo de primero y segundo medio, ¿sí? Entonces hoy vamos a comenzar con esta idea del dinamismo de la Tierra. Vamos a ver lo que son las placas tectónicas, la teoría de la deriva continental, la interacción entre placas y el vulcanismo y la relación que tiene este con las placas tectónicas, ¿sí? Entonces, primero que todo, como les acabo de mencionar, ¿qué son las placas tectónicas? Entonces, chicos, las placas tectónicas son planchas rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la Tierra, flotando sobre una capa de roca fundida que conforma el manto, la siguiente capa del planeta. Chicos, entonces, las placas tectónicas son unas placas que acá, como vemos en el dibujito, es esto que está como que en este caso lo muestran como café. Las placas tectónicas entonces son unas planchas rígidas en donde, imagínense que fuera como un soporte en donde encima de esto se encuentran los continentes, ¿sí? Entonces las placas tectónicas serían como el soporte a los continentes. Ahora, algo súper importante, que es lo que nos menciona, lo que acabamos de leer, es que dice que están flotando sobre una capa de roca fundida, ¿sí? Después de la primera capa de la Tierra es la corteza. Después de la corteza viene el manto. Ya va a ver después un dibujito, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las placas tectónicas se encuentran, tenemos la corteza, ya sea terrestre o oceánica, eso quiere decir sea tierra o mar, o océanos en general, ¿sí? Vienen las placas tectónicas y este soporte, imagínense que estas son las placas tectónicas, arriba de la placa tectónica yo tengo los continentes y estas placas tectónicas están flotando. ¿Qué quiere decir que están flotando? Que se encuentran en movimiento, ¿sí? ¿Y por qué se encuentran en movimiento? Porque están sobre esta capa de la Tierra que es el manto, ¿ya? Y el manto contiene roca fundida, por lo general, más que nada es magma, ¿ya? Vamos a ver ahora por qué se da este movimiento, pero la idea que tenemos que tener clara entonces es que las placas tectónicas son planchas rígidas. Y para tenerlo más claro, acordarnos siempre que son como esto, en donde es como el soporte entonces a los continentes, ¿ya? La mayor parte de los terremotos se producen en las zonas ubicadas en los límites entre placas. ¿Qué significa eso? Que existe más de una placa, chicos, ¿ya? Y debido a que existe más de una placa, ya que ésta se encuentra en algún movimiento, que ya vamos a estudiar los diferentes movimientos, es que se producen los terremotos. Y este contacto entre placas puede ser diferente, puede ser de tipo convergente, divergente, transcurrente o conservadores, ¿ya? ¿Qué significa esto? Entonces ya, las placas tectónicas son estas planchas rígidas que son el soporte entonces a los continentes. Estas se encuentran en movimiento, ¿sí? Debido a que están encima del manto y el manto dijimos que era roca fundida, lo que nosotros conocemos como magma, ¿ya? Esta al encontrarse en movimiento y al ser más de una tienen diferentes límites entre una placa y otra, ¿ya? ¿Qué límites existen? Estos tres que acabo de mencionar. Y debido a que se encuentran en movimiento y que hay más de una y que tienen cierto límite entre ellas, es que se dan los sismos o los terremotos, ¿ya?
Ahora, creo que en esta imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, voy a rayar un poquito para que lo entiendan. Bueno, aquí me muestra, por ejemplo, diferentes continentes. Acá es donde está, por aquí está Chile, ¿cierto? Pero fíjense, estas líneas negras son las que me marcan las placas tectónicas. Entonces, fíjense específicamente dónde nos encontramos nosotros. Nos encontramos entre dos placas. La placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen en la flechita. ¿Qué dice la flechita? Es que estas están chocando, ¿cierto? Que están colisionando. Ya vamos a ver de qué depende, porque fíjense, en este caso, la placa sudamericana con la placa de Nazca se mueven como si se estuvieran juntando, ¿cierto? Pero miremos esta otra parte. La placa sudamericana con la placa africana, que señalizan las flechas como que se estuvieran alejando. Esto tiene que ver con el tema de que nosotros hablamos de convergente, divergente o conservadora. Depende cómo se mueven las placas unas con otras. Por ejemplo, y el que más nos importa a nosotros, debido por donde nosotros vivimos, es que la placa sudamericana con la placa de Nazca son las que justo están, fíjense, aquí en la orillita de todo nuestro país. Y estas dos placas se están juntando. Pero no es el único movimiento. Dijimos, por ejemplo, aquí que la placa sudamericana con la placa africana, ¿sí?, se están separando, ¿ya? Y en otros lugares, quiero que se fijen acá arriba, la placa pacífica con la placa norteamericana no se están juntando ni separando, fíjense, se están moviendo como paralelamente, ¿ya? Estos tres movimientos tienen que ver con esto que yo les acabo de decir, de los límites convergentes, divergentes o conservadores. Depende de cómo se mueve una placa con otra, ¿ya? Entonces, en esta fotito nosotros podemos ver las principales placas. Miren, la placa del Pacífico, la placa euroasiática, tenemos la placa filipina, la indo-australiana, varias. Acá sale el nombre de todas las placas principales, ¿sí? Y la que nos compete más a nosotros, debido a nuestro país, es que es la placa de Nazca con la placa sudamericana. Fíjense, el límite entre estas dos placas está justo bordeando a nuestro país, ¿sí? Ya, chicos, entonces las placas, aquí se entiende mucho mejor lo que es una placa tectónica. Fíjense, está como esta placa y encima de estas placas están los continentes. Entonces, estas placas que dijimos ya que eran rígidas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, son el soporte entonces a los continentes. Y ya sabemos que estas se encuentran en movimiento, ¿sí? Entonces, esta parte de la composición y estructura del interior de la Tierra, chicos, si ustedes entran al temario, como a los contenidos mínimos de primero y segundo medio, no te piden esta parte, pero yo quiero mencionarla rápidamente para que se entienda de por qué las placas se mueven, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que miren acá. Tenemos, bueno, hay dos tipos de clasificar el interior de la Tierra. Tenemos el modelo estático, que tiene que ver basado en la composición química. Quiere decir que ellos hicieron una clasificación dependiendo de algunas sustancias químicas que hay desde el inicio hasta el interior de la Tierra, ¿ya? Y tenemos un modelo dinámico que es basado en el comportamiento mecánico de los materiales, ¿sí? No obstante a esto, quiero que se fijen primero en este modelo, en el estático, ¿ya? La primera capa, espérenme un poquito, me salté, ahí sí. La primera capa de la Tierra, chicos, se llama corteza. Esta puede ser continental, si es continente, o oceánica, si es océano, ¿sí? Esta es la primera capa. Después nosotros tenemos el manto superior. Esta es la parte que más nos importa a nosotros, chicos, porque es debido a este manto superior, aquí nosotros tenemos el magma. ¿Y qué pasa en este manto superior? Al igual, ¿se acuerdan cuando la semana pasada hablábamos que si yo tengo, por ejemplo, una olla con agua y yo la pongo al fuego, ¿sí? Por ejemplo, la pongo al fuego, perdón por mi monito, ¿qué es lo que pasa con el agua? Hablamos sobre convección. ¿Y qué era la convección? Eran movimientos en donde, ¿cierto? En donde las capas más calientes suben y después las frías bajan. Por eso se hace como esto, como que va rotando, porque las capas calientes suben y después las capas frías bajan, y así constantemente. A esto nosotros le llamamos corrientes de convección. En el manto, chicos, pasa exactamente lo mismo. Acá también tenemos corrientes de convección. Al tener estas corrientes de convección con esta roca fundida o magma, ¿sí?
¿qué es lo que va pasando en las placas, que son los que mantienen a esta parte, a esta corteza continental e incluso a esta corteza oceánica, se van moviendo? Es por eso que yo les acabo de decir que las placas tectónicas se mueven, porque en esta parte, en el manto superior, existen estas corrientes de convección, ¿ya? Y debido a estas corrientes de convección es que las placas tectónicas se mueven, ¿ya? Ahora, bueno, y después viene el manto inferior y el núcleo externo y interno. Pero para no profundizar en mucho, nosotros sabemos que la primera capa, corteza, la segunda capa, manto, y la última capa, núcleo. A la que nos importa a nosotros entonces, y la que estamos estudiando, al menos por hoy, es la corteza, tanto continental y oceánica, y el manto superior, debido a que el manto superior es donde ocurren estas corrientes de convección, ¿ya? Y es por este motivo que las placas tectónicas se van moviendo, ¿ya? Ahora, quiero que vean este modelo dinámico, solamente para ver el tema de la palabra cuando habla de litosfera, ¿ya? Cuando habla de litosfera, chicos, porque lo vamos a ir mencionando a medida que vayamos avanzando, cuando hablamos de litosfera, se hace referencia a tanto corteza continental como corteza oceánica, ¿sí? Esa es la litosfera. Más que nada, tanto que el océano, que sea como el agua, es como la parte rígida de la Tierra. Todo lo que es como sólido, ya no se confundan con que la corteza oceánica es el mar. Hace referencia acá que tenemos una corteza que es un continente y acá, pero abajo del mar también tenemos una parte rígida. Esa es la litosfera. Todo lo sólido de la Tierra es la litosfera, ¿ya? Para que no se confundan. Solamente hace referencia a que son clasificaciones distintas, pero estamos hablando como de exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, algo súper importante. Antes de que pasemos al tema de la teoría de la deriva continental, vimos que eran las placas tectónicas y que las placas tectónicas dijimos que... Vamos a volver atrás para que lo volvamos a ver. Entonces las placas tectónicas son estas planchas rígidas en donde están o son como el soporte entonces a los continentes, ¿sí? Que se encuentran flotando en esta capa de roca fundida que es el manto, ¿ya? Debido a este movimiento, ya que hay más de una placa, como vimos acá en las imágenes, como estas se mueven, tienen límites entre una y otra, debido a este movimiento es que ocurren los terremotos. Y vamos a ver otros fenómenos asociados, que son, por ejemplo, el vulcanismo. Pero vamos avanzando de a poco, ¿ya? ¿Y por qué entonces se mueven las placas tectónicas? Por estas corrientes de convección que ocurren en el manto superior. Ahora, chicos, la teoría de la deriva continental, ¿cuál es? Fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría, chicos? La teoría de la deriva continental dice que veamos ahí la imagen, dice hace 250 millones de años atrás, imagínense, estamos hablando muchos años atrás, se dice que existía un solo y un único continente, que se denominaba Pangea, ya que es como el que vemos aquí en la fotito acá arriba. ¿Quién presentó esta teoría? Primero, obviamente siempre después hay otros científicos que las van desarrollando, las siguen aprobando, pero el que presentó primero esta idea fue Alfred Wegener en el año 1912, ¿ya? ¿Y por qué pensó esto, chicos? Porque encontró, fíjense, esto es como un rompecabezas, porque encontró similitudes entre las costas africana y sudamericana. ¿Qué significa eso? Si nosotros empezáramos desde este punto, después a este y a este, si nosotros quisiéramos juntar aquí la americana con el continente africano, fíjense, aquí lo vamos juntando de a poco, estas como que coincidían, ¿ya? Es por eso que hice similitudes entre las costas africana y sudamericana, ¿ya? Eso fue una de las principales ideas para pensar que en un momento existía un único continente que se llamaba Pangea. Después estos se fueron separando y ya llegamos a los continentes que nosotros conocemos hoy en día, que es Asia, África, América del Sur, América del Norte, ¿sí? ¿Ya? Pero inicialmente se pensaba que era un solo continente. ¿Qué es lo importante? Que por qué se movían entonces, después salió esta idea de las tectónicas de placas, para estudiar de cómo se separaron estos continentes. Y es por la misma idea que acabamos de hablar, de que las placas tectónicas se encuentran en constante movimiento, ¿sí? Como alguien pregunta por ahí, ¿las placas están en movimiento constante? Sí, están en constante movimiento. Pequeño, pero tiene movimiento, ¿sí? Ahora, chicos, entonces,
hay varias preguntas, pero tenemos que ir avanzando un poquito. Alguien pregunta si las placas se formaron, es una buena pregunta. Si las placas se formaron cuando Pangea se separó. No, chicos, necesariamente las placas ya estaban en un momento. Como estas se encuentran en constante movimiento, ya vamos a ver en qué tipo de movimiento, ya es que este supercontinente, este único continente llamado Pangea, se fue separando de a poco. Ya, chicos, este movimiento es un movimiento muy, muy lentito. Ya vamos a ver más o menos cuánto se mueven. Ya, es como de como 8 centímetros al año. Es muy poco. Imagínense, para la magnitud de la Tierra, es muy poquito su movimiento. Es por eso que no se percibe y es un fenómeno que se dio con muchos millones de años, ¿ya? Entonces, continuemos. La interacción entre las placas, chicos, nosotros entonces ya vimos en la primera foto que tenemos varias placas distintas. En específico, la más importante, por ser Chile, tenemos la placa sudamericana y la de Nazca. Y vimos que, como mostraba en la imagen, habían diferentes movimientos. Vimos que algunas placas se acercaban, que otras placas se alejaban y que algunas placas solamente se movían así como paralelamente, ¿ya? Entonces, quiero que primero que todo, la interacción entre placas nace desde la parte que hice. Existe lo que son la expansión de los océanos. ¿Qué significa eso? Que se crea nueva corteza oceánica en márgenes divergentes. Imaginémonos, ¿qué significa que algo diverja, que se separe? Esas eran entonces las placas que mostraban que iban como separándose. ¿Qué pasa cuando algo se separa? Tenemos entonces creación de corteza oceánica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba ahora cuando las placas así como algo se crea, algo se tiene que destruir, ¿ya? ¿Y en dónde es que se destruye? Entonces, los límites convergentes. Entonces dice, si se genera nueva corteza oceánica, se debe destruir litosfera en márgenes convergentes de placas. Entonces, divergente, recordemos, la palabra lo dice, divergentes, ¿ya? Quiere decir que se están separando, ¿ya? ¿Qué significa que se separen? Que sale, ya vamos a estudiarlo en más profundidad, pero para que tengamos una idea, entonces divergente que se separe, sale material, este material como magma, se va enfriando y se va creando nueva corteza oceánica, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que sea convergente? Que se junta, la palabra converger es como juntar, ¿cierto? Entonces, si se juntan, quiere decir que se está destruyendo corteza. Y tenemos las fronteras de transformación, que vamos a ver que aquí no se crea ni se destruye, porque esta es la idea de que solamente se mueven de forma paralela. Bueno, chicos, sí, como les acabo de mencionar, si los continentes se encuentran en constante movimiento, no les podría decir sí, vamos a tener de nuevo un Pangea, pero obviamente eso quiere decir que en millones de años más, que lo más probable es que ninguno de los que estamos en este momento vivos lo logremos ver, pero lo más probable es que obviamente lo que está diciendo esto, como lo dice el título, el dinamismo de la Tierra, significa que está en constante cambio, ¿ya? ¿Qué significa entonces que las placas se estén moviendo? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, pueden haber nuevas islas, nuevos volcanes, nuevas montañas. Eso se refiere con que la Tierra es dinámica, que no es estática, va a ser siempre igual, está en constantes cambios, ¿ya? Pero no les puedo asegurar si, chicos, vamos a tener de nuevo un supercontinente. Sería genial porque llegaríamos a todos lados, pero no les puedo asegurar algo así porque no hay estudios que develen que de nuevo se va a hacer un supercontinente, ¿ya? Entonces veamos el tema de los márgenes que estábamos hablando. Los márgenes divergentes, como muestra ahí el GIF, ¿qué es lo que significa entonces? Que se estaban separando. Entonces, ¿qué es lo importante de esta parte, chicos? Dice, denominados constructivos o dorsales. Estos nombres son súper importantes, ¿ya? Los márgenes divergentes dijimos que se crea nueva corteza oceánica, por eso se denominan constructivos. Y las dorsales hace referencia a que cuando estas placas se están separando, como muestra el GIF, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a salir este material de dentro de la Tierra, que es esta roca fundida, se va a enfriar en el mar y va a crear como cadenas montañosas bajo de la Tierra, ¿sí? Ahora, estas cadenas o como tumultos, ¿sí? Que se van enfriando, imagina, uno no le llama montaña siempre a lo que piensa uno así como una montañita bonita con nieve, no, montaña en el fondo también puede ser como una altura de roca, ¿cierto? Ya, esto se va a ir enfriando y se van haciendo estas
dorsales. Por eso recibe ese nombre, chicos. Súper importante. Márgenes divergentes, constructivos o dorsales, porque si ustedes los leen en algunos textos los pueden encontrar con esos nombres. Como ya lo habíamos dicho, se crea nueva corteza oceánica y ocurre por expansión y separación cortical, o sea, de la corteza, en dorsales, cordilleras oceánicas, ¿sí? Representa una zona a lo largo de la cual se alejan dos placas entre sí, sin separarse queda en la cola. Ya esto es súper importante, chicos, porque ya tenemos súper claro que los márgenes divergentes son cuando dos placas se están separando, ¿sí? Se empiezan a separar, entonces este material de acá empieza a salir y se empieza a crear estas dorsales. Por lo general esto se da en los océanos, dorsales oceánicas, ¿sí? Acá dice que se alejan dos placas, pero no se separan. ¿Qué quiere decir eso? Que se está separando y el material que va quedando aquí igual va dejando como unido. No es como que se separe y quede un hoyo. No. Ese material que va saliendo va quedando como a la colita. Entonces no hace que las placas se separen y quede un hoyo ahí directo a la tierra. No. Va saliendo este material, se va enfriando, pero va pasando más o menos lo que pasa acá en la imagen. Fíjense. Tenemos aquí las corrientes de convección que alejan las placas entre sí en el manto, como ya lo habíamos hablado. Entonces estas se empiezan a alejar, empieza a salir, voy a aquí rayar un poquito, empieza a salir este material de acá adentro, pero que no puedo rayar. Empieza a salir este material de aquí adentro y se empieza a formar esto que se llaman las dorsales oceánicas. ¿Qué significa que no se separen? Que esto, a pesar de que se está separando, se está construyendo, fíjense, en la misma placa, no se separa, ¿ya? El material que va saliendo de acá va quedando pegado a las placas que ya se fueron separando, ¿ya? Ahora, chicos, entonces a esto es lo que se llaman dorsales o cordilleras oceánicas. Pero también, por ejemplo, hay algunas formaciones de islas. ¿Qué pasa cuando estas dorsales traspasan el nivel del agua? Salen afuera, ¿sí? Traspasan el nivel de agua, también tenemos formaciones de islas, ¿ya? Entonces, en márgenes divergentes tenemos formación de islas, pero también cordilleras. Y si tenemos cordillera y como acá sale magma, es por eso también que de repente en el fondo de los océanos existen volcanes, ¿sí? Porque si esto llega a quedar, por ejemplo, esto mismo que quedó aquí, voy a borrar, si esto mismo quedó aquí, por ejemplo, con un orificio, por aquí mismo puede salir lava, ¿cierto? Y eso quiere decir que más que una cordillera es un volcán. ¿Ya, chicos? Entonces eso es súper importante. En los márgenes divergentes tenemos esta formación de cordilleras. También podemos tener formación de islas, ¿sí? Y mira, fíjense en esta parte de lo que dice aquí. Dice, la velocidad de expansión de los océanos es de 2 a 18 centímetros por año, ¿sí? O sea que esta separación es de 2 a 18 centímetros por año. Nosotros decimos, ay, no es tan poco, pero considerando la magnitud de la Tierra es muy poco, ¿ya? Ya, chicos, entonces espero que les haya quedado claro. Márgenes divergentes, como dice la palabra, se separan, por ende denominados constructivos o dorsales. Por lo general se dan bajo los océanos. Podemos tener formación de islas. Si estas dorsales salen fuera del agua, podemos tener formación de islas, ¿ya? Representa, entonces, lo más importante, dos placas que se alejan entre sí. Ahora vamos a ver las convergentes. ¿Por qué acá esto es importante, chicos? Porque nosotros vimos que cuando vimos el dibujo de las placas tectónicas, vimos que Chile se encuentra entre dos placas, la sudamericana y la nazca. ¿Y qué pasaba? Las flechitas decía que se estaban juntando. ¿Qué significa eso? Que tenemos un margen convergente. Entonces, esto es lo que pasa especialmente en Chile cuando tenemos terremotos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante y por qué ocurren terremotos? Porque en estos movimientos, vamos a ver después la próxima clase con más detalle de algunas características de los terremotos, pero ¿qué pasa cuando las placas se mueven? Ya sea alejándose o juntándose o bien moviéndose paralelamente. Tienen que pensar que son enormes columnas de corteza terrestre que están en movimiento, por ende se libera una energía muy grande y es por eso que ocurren los terremotos, ¿ya? Entonces, los márgenes convergentes denominados destructivos o fosas. ¿Por qué destructivos, chicos? Porque en este caso, como se están juntando, se está destruyendo corteza. Ya eso es súper importante. Se destruye corteza continental. Dos placas convergen. La de mayor densidad subescurre bajo otra. Por eso también se llaman, esto es súper importante,
Cuando yo tengo dos placas, como en el caso del GIF, que una es de mayor densidad que la otra, por lo general, cuando yo tengo la continental y la oceánica, como la oceánica tiene mayor densidad, escurre bajo la continental, y es lo que pasa en Chile. Y acá esto se llama, cuando pasa esto, se llama zona de subducción, ¿ya? Como se ve en el GIF. ¿Qué pasa ahora si ambas cortezas, por lo general, si son continentales, las dos, si son las dos cortezas continentales, tienen una densidad similar, en vez de que una pase como por abajo de la otra, estas van a colisionar. Y al colisionar se van a deformar y van a formar, por lo general, cordilleras. Es de esta forma como se formó la cordillera de los Himalayas, ¿ya? Y dice que a medida que se introduce al interior terrestre, como muestra el GIF, en las zonas de subducción, cuando esta empieza a entrar dentro, suena como muy repetitivo, pero cuando esta corteza empieza a entrar a la superficie de la Tierra, ¿qué pasa? Se empieza a fundir este material abajo en el manto y por lo general vuelve a salir y se generan estas cadenas montañosas. Ahora, cuando tenemos estas zonas convergentes en el mar, también tenemos, de hecho, la mayor formación de islas, chicos, debido a esto. Porque ya vamos a ver otra imagen, pero por ejemplo, las Islas Filipinas, muchas de las islas que nosotros conocemos se formaron debido a esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Vienen estas dos placas, una subduce bajo la otra, estamos hablando en el océano, ¿cierto? Porque si pasaran en el continente, los continentes son de densidad tan similares que colisionan, son como márgenes de colisión y se forman cordilleras como en el caso de la Himalaya. Pero ¿qué pasa cuando tenemos continente o mar? ¿O están siempre en el mar? ¿Qué pasa si vienen estas dos? Una subduce bajo la otra, una se introduce bajo la otra placa. Esta que está imaginémonos que acá está el manto terrestre. Esta empieza a bajar, todo el material empieza a bajar. Lo que está aquí se empieza a fundir porque está a muy altas temperaturas. Y como esta roca y acá hay movimientos de convección, empieza a subir de nuevo, como está este magma a la Tierra. Y es por eso que acá, suponiendo que hay océano, se forman islas, ¿ya? Miremos estas imágenes, chicos, para que ya vamos resumiendo un poco la idea. Acá tenemos márgenes convergentes y divergentes, ¿ya? ¿Cuáles eran entonces las divergentes? Lo que nosotros denominábamos constructivas o dorsales oceánicas, ¿cierto? Espérenme. ¿Por qué constructivas? Porque se está creando corteza oceánica. Fíjense, en este caso tenemos las dorsales oceánicas. ¿Qué pasa con las placas tectónicas? Se están separando, ¿sí? Entonces acá igual empieza a salir material de acá adentro del manto y por eso es que se van formando como estas cadenas montañosas bajo del agua, ¿ya? Ahora, acá tenemos una zona de convergencia. ¿Qué significa que sea convergencia? Que tienen, en este caso, fíjense, chocan porque tienen densidades muy similares y salen estas montañas que están aquí dibujadas, ¿ya? Pero por otro lado, si nosotros tenemos que en este caso esto también es convergencia, la única diferencia que convergente. La única diferencia es que en este caso, voy a poner en el caso 1, tenemos densidades muy parecidas. Y en el caso 2 tenemos densidades diferentes, ¿ya? Pero ambas placas igual se están juntando. La diferencia es que en el caso 1 chocan y en el caso 2 una subduce bajo la otra placa, perdón. Entonces fíjense, esta que tiene mayor densidad empieza a bajar. ¿Qué pasa aquí abajo? El material que queda aquí se empieza a fundir y este material vuelve a subir. Y es así como se crean volcanes e incluso, si esto pasara en pleno mar, se pueden crear islas, ¿sí? Si ambas son de densidad parecida, creamos entonces las montañas. Ahora, acá en las dorsales oceánicas también existe la formación de montañas que están bajo el mar. Y también, si estas dorsales oceánicas suben a la superficie del mar, también podemos tener islas, ¿ya? Pero fíjense que todo hace referencia de material que viene del interior terrestre, que sale y se enfría. En estos casos tenemos volcanes, entonces porque uno pasa por debajo de otra placa y acá como chocan solamente se provoca una deformación y por eso se crean montañas, ¿sí? Ahora, miren la próxima imagen. Ya, espero que ahí les quede un poquito más claro. ¿Por qué la subducción se crean volcanes? Ya, es una muy buena pregunta, chicos.
perdón. En la subducción, ¿por qué se crean volcanes? Miren la misma imagen. Viene esta otra placa, empieza a bajar el material que lleva esta placa, que es corteza, se empieza a fundir, entonces acá ya como hay tanta energía, este magma empieza a salir. Y piensa que una vez que ya sale a la superficie de la Tierra, se empieza a enfriar. Pero no obstante, puede igual tener un camino de salida de magma, por eso son volcanes, ¿ya? Pero por el otro lado, zona de convergencia, no pasa por debajo, esta placa no pasa por debajo de la otra, porque tienen densidades muy parecidas. Entonces, este material no se funde, por eso no sale como esta lava, y no son volcanes, y por lo general son cordilleras o montañas, porque solamente chocan, se empiezan a deformar y empiezan a crear montañas, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y la otra, que en el caso de la subducción, ¿por qué los volcanes o las islas, esta zona de subducción, si se hubiese dado específicamente en el mar, podría haber sido volcanes o islas? Por la misma razón. Imagínense una zona de subducción solo en el mar, que no tenemos corteza continental, solo corteza oceánica. ¿Qué pasaría? Viene entonces esta corteza, pasa por acá abajo, acá se empieza entonces a fundir, como sale ahí, este material empieza a salir del interior terrestre, sale a la superficie del agua, obviamente con el clima y la temperatura del agua, esta se empieza a enfriar y se forma una isla, ¿sí? Espero que ahí ya les haya quedado un poco más claro. Entonces ya con eso tenemos los márgenes convergentes y divergentes. Recordar que los divergentes son de construcción o dorsales y las convergentes les pueden salir como convergentes, destructivas, zonas de subducción e incluso fosas oceánicas, ¿ya? Tiene varios nombres, chicos. Entonces, para que cuando ustedes anoten divergente, acuérdense siempre, divergente, constructivas, dorsales, oceánicas. Por lo general, más que esos nombres no salen. Convergentes, destructivas, porque se destruye corteza oceánica, zonas de subducción e incluso fosas oceánicas, ¿ya? Con todos esos nombres se puede mencionar para una u otra. Ahora, esta otra imagen. Aquí miren, por ejemplo, se me había olvidado que había puesto esta imagen. Acá sale el tema de la idea de las islas. Acá tenemos una zona de subducción que se da justo al interior del mar. No como en la imagen anterior que venía el mar y la tierra. O la corteza continental y la corteza oceánica. Acá tenemos dos placas que se encuentran justo en la corteza oceánica. Entonces, fíjense lo que pasa. Por eso se llama fosa oceánica. Porque se da esto que subduce. Fíjense, esta está entrando bajo la otra placa, esta se está moviendo así. Espérenme que el color no me acompaña mucho. Vamos a poner el rojo. Entonces esta se mueve así y esta viene en este sentido, se están juntando, entonces son convergentes. Pero esta como empieza a subducir bajo la otra, ¿qué pasa acá? Este material dice fusión parcial. Se empieza entonces a fusionar y esto después material empieza a salir y se hacen estas formación de islas. Porque este material chico que sale, que es roca fundida, después se vuelve a enfriar acá arriba y se forman las islas. Vimos que si hubiese pasado, por ejemplo, en el caso de acá, que hubiese pasado algo así, tenemos entonces volcanes. O incluso si una no hubiese subducido la otra, sino que hubiesen sido de densidad muy similar, solo hubiesen chocado, tenemos montañas, ¿sí? Pero la misma idea, fíjense acá, corteza oceánica, fosa oceánica, el arco de Hillas, la litosfera que dijimos que era todo lo sólido, todo esto que es como roca en la tierra, ¿sí? Espero que ahí con la figurita le haya quedado un poco más clarito. Ya, chicos, entonces el otro margen son los márgenes transcurrentes o conservadores. En este caso, fíjense que cuando yo les mostré el mapa de las placas continentales, las placas tectónicas, vimos que algunas se acercaban, convergentes, unas se alejaban, divergentes, pero había una que se movía así como sale esto, que se está moviendo paralelamente. En este caso, chicos, ¿qué pasa? Las placas no ganan ni pierden superficie, por eso se llaman conservadoras. Recuerden que antes decíamos, podían ser convergentes o destructivas, divergentes o también constructivas, porque cuando se separan tenemos creación de corteza oceánica, por eso constructiva. Cuando se juntan, convergen, tenemos destrucción, por eso destructiva. En este caso conservadoras, porque no se gana ni se pierde superficie, ¿ya? Acá no hay destrucción ni creación de nada, solamente movimientos paralelos entre placas. Se deslizan paralelamente a lo largo una de la otra, lo acabamos de mencionar. Y el ejemplo que yo creo que todos han escuchado hablar de es el de la falla de San Andrés en Estados Unidos, que
ha tenido devastadores terremotos, sobre todo el de 1906, ¿ya? Por ende, como en este caso no tenemos creación, no sale en sí material del interior terrestre, por lo general no hay vulcanismo asociado. Sí sismos. ¿Por qué sí sismos? Porque donde tenemos movimientos de placas tenemos liberación de energía y por ende la Tierra se mueve. Pero no tenemos vulcanismo asociado porque no sale nada de dentro de la Tierra, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 3 límites de las placas tectónicas, ¿ya? Y quiero que se fijen en este es parecida a la primera imagen que les mostré, pero ahora ya incluye los volcanes, ¿ya? Entonces miren, fíjense acá. Entonces acá dijimos la placa sudamericana. Tenemos la placa sudamericana y la de Nazca. Fíjense que como se están juntando, por eso viene una flechita para acá y una flechita para allá. Se están juntando. Y fíjense, como tenemos entonces zonas de subducción, tenemos muchos volcanes que coinciden justo con el límite, que fue lo que acabamos de explicar, ¿ya? Y así, fíjense que miren, en este caso son los volcanes activos. En muchos de los casos coincide con este límite entre las placas. Pueden haber, por ejemplo, acá abajo, no estoy diciendo que todos los volcanes puedan nacer de esta forma, pero en su mayoría, fíjense, todos coinciden con límites entre placas, ¿sí? Límites entre placas, ¿ya? Entonces, acá de nuevo me sale una fotito con las placas principales y sus movimientos, pero además con el tema del vulcanismo. O sea, si nosotros vemos el límite de las placas y vemos el orden de los volcanes, vemos que en este caso están estrechamente relacionados. ¿Sí? Ya, chicos, yo saqué un video que resume un poco de lo que hemos hablado para que también ya vean así como más dinámico esto el tema de los movimientos. Así que vamos con este video cortito y seguimos con las preguntas para que pongan atención. En caso que no se escuche, me avisan, ¿ya? Denme un segundo, pongo enseguida el video que resume todo lo que hemos hablado en este rato. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando 2 placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando 2 placas presionan la una contra la otra, se pueden producir 2 efectos. Si las 2 placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta.
Espero que haya quedado un poquito más claro. Con el video ya se puede visualizar mejor el movimiento, que yo lo explico con las manos y todo, pero con el videito ya se puede ver un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Antes de empezar con los ejercicios, empezamos entonces con el dinamismo de la Tierra, que tiene que ver entonces con la tectónica de placas, de por qué éstas se mueven. Después que vimos esta teoría de la deriva continental, que dice que primero había un único supercontinente y estas se fueron separando. ¿Por qué se fueron separando? Por estas corrientes de convección en el manto, ¿sí? Y después de eso vimos los diferentes movimientos entre placas. Vimos que podían ser convergentes, divergentes o conservadoras. Y ahí habían algunas que otras características, ¿cierto? Entonces ahora vamos con los ejercicios. Chicos, antes de empezar, esta parte de Tierra y universo aparte yo la encuentro súper interesante, porque son cosas que uno de repente se pregunta así, ¿cómo se crearon? Y todo tiene una explicación. Y para la PSU es súper importante porque a la gente que le cuesta el tema de los cálculos de repente es aquí donde pueden obtener mucho más puntaje. Así que en esta parte siempre pongan atención, intenten hacerse los mayores resúmenes que puedan, ¿ya? Entonces vamos con el ejercicio, dice. Con respecto, ahora van a leer los ejercicios y lo van a encontrar súper fáciles, porque solamente tener un poquito de conocimiento y haber entendido lo que estábamos hablando. Entonces, con respecto a la formación de los continentes, el geofísico Alfred Wegener postuló que inicialmente había un solo continente llamado, como todos dicen por ahí, Pangea, ¿cierto? Entonces, acá te salen, bueno, Atlántida, Antártica, eso ya es como, son como distractores, ¿cierto? Ahora, supercontinente era un supercontinente, pero se denominaba Pangea, y la deriva continental es una teoría, no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, alternativa correcta, letra C. Muy bien, entonces hay a la gente que... Alguien dice la deriva continental, dijimos entonces que era una teoría, la voy a volver a repetir rápidamente, que la deriva continental es la teoría que dice que Alfred Wegener postuló que inicialmente existía un único supercontinente que se llamaba Pangea. Entonces fíjense, aquí salen como varias ideas, pero el nombre específico de ese supercontinente era Pangea. Deriva continental solamente es la teoría que habla sobre esto, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2. Yo lo voy a leer, pero también quiero que ustedes vayan. Dice, la subducción se produce entre placas con fronteras divergentes, convergentes, transcurrentes o conservativas. ¿Sí? En este caso voy a esperar que respondan. Subducción, recuérdense, subducción, una entra bajo la otra placa. ¿Qué pasaba en las zonas de subducción? Por lo general teníamos creación de volcanes. Entonces vendría siendo solo dos, ¿sí? Que sería solamente convergentes, porque subducción significa que las placas se están acercando, por ende están convergiendo. Letra B, ¿sí? Solo 3, muy bien. Perdón, solo 2, ¿sí? Ejercicio número 3. Respecto al magma, yo sé que no hablamos en específico de esto, pero nunca está de más. Respecto al magma, se puede afirmar que proviene de la función parcial de las rocas, tiene su origen en el manto terrestre y es el principal constituyente de la litosfera. Ya, sí, chicos, la alternativa correcta es la letra E. ¿Por qué? Voy a explicar para la gente que tiene la confusión. Proviene de la función parcial de las rocas, lo tenemos súper claro. El magma, entonces, pensemos por ejemplo en las zonas de subducción. Entran, esta corteza oceánica se empieza a fundir, entonces sí es fusión parcial de las rocas. Eso es súper claro. Después, tiene su origen en el manto terrestre, también dijimos que en el manto terrestre, en donde se crea el magma, y es debido a este magma que se producen estas corrientes de convección, ¿sí? Pero, ¿por qué dice que es el principal? Yo creo que aquí fue donde ustedes tuvieron la duda. Dice, es el principal constituyente de la litosfera. Obviamente, chicos, es el principal constituyente. Imaginémonos que en muchos lugares de la planeta Tierra está saliendo constantemente material del interior. Entonces, las rocas están en constante, por decir así, como renovación. Entonces, obviamente, es el principal constituyente de la litosfera. Recordemos que la litosfera era todo lo que era como roca de la Tierra, ¿sí? Es por eso que es 1, 2 y 3.
Y sí, es muy importante porque piensen, imagínense, nosotros tenemos esta superficie del mar, empieza a salir este material y van quedando estas rocas encima. Los suelos oceánicos por lo general están en constante renovación. ¿Y qué es lo que va quedando? Es esta roca que se va enfriando, que viene del interior terrestre. Es por eso que es el principal constituyente de la litosfera, ¿sí? Entonces, en este caso, letra E, no letra D, E. 1, 2 y 3. ¿Ya? Ejercicio número 4. Respecto a las siguientes afirmaciones. En las fronteras conservativas entre placas existe un alto vulcanismo y sismicidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles eran las fronteras conservativas? Estas que se movían así solamente paralelamente, de forma paralela, ¿sí? La 2. Dice, Chile es un país sísmico por encontrarse en una frontera divergente entre placas, divergentes que se separa. Y 3, el vulcanismo es recurrente, límite entre placas convergentes. ¿Qué dice la gente por ahí? Letra C, alguien dijo D. Ya, después vamos a volver a la pregunta 2, pero concentrémonos en esta, ¿sí? En este caso, chicos, es la letra C. Ya, alguien me dijo la letra D. Aquí me está preguntando por las que son correctas. Ya, veamos por qué en 1 y 2 no es. Dice que en las fronteras conservativas entre placas existe un alto vulcanismo. Y nosotros vimos que acá no se crean ni se destruyen corteza. Por ende, como no sale material del interior terrestre, solamente hay movimiento, no tenemos un alto vulcanismo. Sí sismicidad, pero no vulcanismo. ¿Ya? Por eso es falsa. La 2. Chile es un país sísmico por encontrarse en una frontera divergente. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Porque se encuentra justo en el límite entre dos placas, la de Sudamericana y la de Nazca, pero dijimos que estas se separaban. Por ende era un límite convergente, no divergente, por eso es falsa. Y la 3 dice que el vulcanismo es recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general se da en límites entre placas convergentes. No estoy diciendo que solo se da en pero sí es muy recurrente, entonces esa es verdadera. Entonces, como dijeron nuestras compañeras, letra solo 3, letra C, alternativa correcta, ¿sí? Y vamos con nuestra última pregunta, nuestra pregunta desafío, ¿ya? Que dice así. La formación de islas se produce entre placas con fronteras. Ya, chicos. Sí, es la letra D. ¿Por qué? Nosotros dijimos que la formación de islas se puede dar tanto en convergentes como en divergentes. Cuando nosotros tenemos divergente, que esto se está separando, ¿sí? Empieza a salir este material, nosotros por lo general tenemos dorsales oceánicas. ¿Qué pasa si estas dorsales o este conjunto de rocas sale a la superficie del mar? Sí podemos tener formación de islas. Y en el convergente, por el otro lado, si tenemos zonas de subducción, que también empieza después a salir material, también podemos tener formación de isla. Entonces, las islas se daban tanto en divergente como en convergente, ¿ya? Por eso es la letra D. Entonces, esta última pregunta, alternativa correcta, letra D. Las islas se producen entre placas con fronteras convergentes y divergentes. Las únicas que no son en las transcurrentes o conservativas, porque dijimos aquí ya que solamente hay sismicidad. ¿Ya? Entonces, alternativa correcta, letra B. De dedo. Y sí, divergente se separa. Ya, chicos, con esto hemos finalizado las preguntas. A alguien le había quedado una duda en la pregunta número 2, que dice que la subducción se produce entre placas con fronteras, era convergentes, por eso es solo 2. Subducción, se están acercando, por ende, placas convergentes, ¿sí? Y alguien me pregunta, ¿acaso la subducción se da entre cortezas oceánicas? Vamos a ir a la imagen que está por aquí atrás. Aquí. Fíjense acá, tenemos cortezas oceánicas, ¿sí? También se está dando subducción. Vimos esta imagen y vimos que podemos tener formación de islas. Y acá tenemos una dorsal oceánica que son divergentes. Y yo dije que si estas dorsales oceánicas salían a la superficie de la Tierra, también podían formar islas. Por eso en ese caso la última pregunta, que allá voy, era convergentes y divergentes, 1 y 2, ¿ya? Ya, chicos, entonces ahora sí hemos finalizado por hoy. Nos vemos el próximo martes, entonces siempre a las 4 de la tarde, acuérdense, sean puntuales. Y vamos a seguir con esta idea, pero ya la próxima semana vemos así como de lleno lo que es sismicidad, característica de los sismos, súper importante porque nosotros vivimos en un país sísmico, así que para que no falten a la clase.
Ya chicos, nos vemos, que estén súper bien. Muchas gracias a todos, la gente que siempre doy las gracias a la gente que aporta positivamente a esta clase. Ya chiquillos, nos vemos. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.